la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Pues puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor eterno, porque has extendido tu misericordia, Señor, nuevamente a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de poder estar en pie, Señor, aquí en tu casa. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Pedimos perdón por nuestra falta. Por favor, limpia nuestras mentes, nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe en esta reunión de principio a fin. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestra mente y a nuestros corazones, Señor. Bendice tu pueblo aquí presente. Trae con bien a los que aún vienen de camino. Apresura sus pasos. Oramos, Señor, por aquellos que no pueden estar con nosotros, pero en su corazón está el deseo de estar en tu casa. Por favor, bendíceles, bendito Dios. Gracias porque eres bueno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Recuerde, el tema es: atendamos el llamado del Señor. Pero como siempre, cada meditación tiene siempre un propósito, y el propósito para esta noche es que examinemos nuestro caminar y nuestras obras. Es importante, hermano. Examinemos nuestro caminar y nuestras obras. La verdad, amados hermanos, a la iglesia pues le vienen diferentes etapas, diferentes tiempos, ¿verdad? Diferentes situaciones. Hay tribulaciones, hay angustias, hay consecuencias, hermano. A veces hay disciplina también. De todo nos viene, hermano. Por eso es necesario hacer un alto en el camino y atender el llamado del Señor. Dice así, recuerde, vamos al primer punto. Reconozcamos que necesitamos del Señor. Ese es el primer punto, hermano. Cuando nosotros hacemos un alto en el camino y meditamos, hermano, ¿verdad? Por eso el propósito de esta noche es que hay que examinar nuestro caminar y nuestras obras. Cuando nosotros empezamos a meditar por dónde Dios nos ha traído, por dónde Dios, hermanos, nos ha ido llevando, cómo hemos nosotros, hermanos, permanecido, cómo hemos nosotros, hermanos, sobrellevado los problemas y las dificultades. Y vemos que el problema sigue muchas veces. Vemos que hay dificultades, que hay situaciones, que hay enfermedades, hay tiempos difíciles. Es allí cuando nosotros llegamos a reconocer que verdaderamente necesitamos de Dios. Muchas veces el problema no le vemos la salida, lo vemos demasiado lejos, ¿verdad? Que se resuelva la situación. Pero por eso hay que hacer un alto en el camino. Cuando nosotros hacemos un alto en el camino y reconocemos que necesitamos de Dios, llegamos a un punto donde decimos: aquí solo Dios con nosotros. Dice así la palabra del Señor. Veamos lo que dice Jeremías 6, versículo 16. Esa es la invitación. Recuerda, el tema es: atendamos el llamado del Señor. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Hermano, nosotros vemos que poco a poco, de repente, ¿verdad? Hay algunos hermanos que se van quedando, Algo que debemos de tener bien claro, amados hermanos, que no solo el problema, no solo las dificultades nos hacen flaquear en la fe. A veces, hermanos, es nuestra manera de actuar, es nuestra manera de hacer las cosas, es nuestra manera de comportarnos, de conducirnos. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que muchos no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que viene a la luz dice que viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Es allí donde nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y ver cómo andamos. Dice allá en el libro de Efesios, hermano: mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por eso es importante, hermano, hacer un alto en el camino y meditar y llegar al punto de reconocer que necesitamos del Señor. Por eso esta noche ese es el primer punto. Reconozcamos que necesitamos del Señor. Porque de lo contrario, amados hermanos, nos vamos a seguir enfriando. El enemigo va a ganar ventaja sobre nuestras vidas y ese es el problema.
Por eso la invitación es a seguir adelante. Mire lo que dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Pero ¿cuál es la recompensa? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Mire lo que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la invitación que el Señor nos hace cada día, hermano. Cada día que abrimos nuestros ojos, dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nos da la oportunidad, hermanos, de recapacitar y de pedirle a Él que nos ayude a caminar en su propósito, a enmendar las cosas, los errores que hicimos ayer, a ponernos a cuentas con Dios y a pedirle que nos dé la fuerza y la fortaleza para que el día de hoy, hermano, hagamos bien las cosas. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? No andaremos, dijeron. Más dijeron, no andaremos. Hermano, no vayamos a caer en eso. Aquí le estamos invitando a buscar del Señor, le estamos invitando a congregarse los días que podamos. Le estamos invitando a que nos involucremos al servicio. Hermano, por eso esta noche el tema es, atendamos el llamado del Señor, pero no hagamos como hizo el pueblo de Israel. Lo vamos a leer para que no se nos olvide y para que no vayamos a cometer el mismo error que estaba cometiendo ese pueblo en aquel tiempo. Porque si nosotros vemos, amados hermanos, Dios desde los tiempos bíblicos, de los tiempos antiguos, ha estado llamando al hombre a que se acerque, a que se acerque. Así sigue llamando el Señor a su iglesia, a que nos acerquemos más. ¿Por qué? Porque necesitamos estar fortalecidos. Ya lo vamos a ver más adelante. Mire lo que dice, versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijeren, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Hermanos, Dios manda su palabra. Vienen pastores invitados. Vienen y nos traen mensajes motivadores, nos traen mensajes donde nos impulsan a seguir adelante, donde nos motivan, hermanos, nos enseñan cómo hacer las cosas, hermano. Pero muchas veces, hermanos, no estamos atendiendo el llamado del Señor. Por eso esta noche el tema es, atendamos el llamado del Señor. Ahora bien, no vamos a estar viendo a los hermanos, porque para eso es lo más fácil, ¿verdad? Cuando viene la palabra, uno dice, esto es para el hermano, esto es para la hermana. No, hermano. Por eso aquí venimos y le decimos, atendamos el llamado del Señor, porque esta palabra es para mí y es para usted. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Solo para que veamos, hermanos, cómo es la cosa. Le voy a leer lo que dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 31. Yo se lo leo para que vea que así manda la palabra del Señor. Mire lo que dice. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cómo tenemos que hacer? A nosotros mismos. No viendo lo que hacen los hermanos, no. Pidámosle a Dios que nos ayude, hermano. Si vemos un hermano que se va quedando, nosotros pidámosle al Señor que nosotros no nos vayamos quedando. Si vemos un hermano que está dejando su servicio, pidámosle al Señor que nosotros no dejemos nuestro servicio. Eso es lo que pide el Señor, que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que cada uno llevará su propia carga. Pero nosotros venimos y le motivamos a que no abandone su silla, que no abandone su ministerio, que no deje de leer su Biblia, que no pierda su comunión para con Dios a través de la oración, a través de la alabanza. Hermano, dice en el versículo 32, estamos 1 Corintios 11, 32, mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Sí, como le dije, muchas veces viene la disciplina, hermano. Como le dije, hay pruebas, hay consecuencias, pero también hay disciplina. Y dice la palabra de Dios que al que toma por hijo dice que lo va a disciplinar. Y nosotros somos hijos de Dios. Pero ¿por qué nos va a disciplinar el Señor? Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Dice que Él es paciente, dice, para con nosotros. No queriendo que ninguno se condene, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Hermano, el problema es que si nosotros no hacemos un alto en el camino, si no examinamos nuestro caminar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, hermano, el problema va a persistir. Y nosotros queremos, hermanos, que seamos una iglesia bendecida, que seamos una iglesia victoriosa. Sí, el problema va a llegar, sí, pero junto con la prueba Dios da la salida. La enfermedad va a llegar, sí, pero tenemos un Dios sanador. Dice que Él nos da la medicina para nuestro cuerpo y el refrigerio para nuestro hueso, cuando nosotros ponemos en práctica su palabra. Y para que vean, nosotros nos enseñaron, amados hermanos, que cuando un texto aparece 2 veces en la Biblia, eso es doctrina. Le voy a leer lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Esta es una noche de fe. Como le dije, no veamos lo que hizo el hermano, lo que hizo la hermana, no veamos a nosotros mismos y meditemos cómo nos hemos conducido en la vida. Meditemos lo que hay en nuestros corazones, hermano. Porque la palabra del Señor dice de que nosotros, hermanos, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Pero esta noche podemos ver, hermanos, en nuestros corazones, ver hacia adentro, ¿verdad? Si hay orgullo en vez de humildad. Si hay soberbia en vez de mansedumbre. Porque todas esas cosas vienen a nuestra vida y es parte, hermano, es parte de la humanidad, de nuestra carnalidad. Por eso necesitamos ser llenos del Señor. Por eso necesitamos que Cristo esté en nosotros. Porque no es lo mismo estar con Cristo que Cristo esté en nosotros, hermano. Porque Él hace el cambio de aquí hacia afuera. Él cambia y transforma nuestros corazones. Y por eso es importante esta noche, hermano, meditar bien, como le dije, nuestro caminar y nuestras obras. A veces hay avaricia. Sí, muchas personas, hermanos, vienen y venimos, porque todos venimos en un determinado momento a pedirle un empleo a Dios, un trabajo al Señor. Él nos da el empleo, nos da el trabajo y después queremos más trabajo y queremos más trabajo y nos vamos olvidando del Señor. ¿Sabe? Eso se llama avaricia. Y dice la palabra de Dios que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, hermano. Así dice la palabra del Señor. ¿De qué le sirve al hombre que gane todo el oro del mundo? Dice, y su alma va a ser echada al infierno. No. Jesús dijo unas palabras muy bonitas. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí. ¿Cómo lo vamos a definir? El tiempo de trabajar es el tiempo de trabajar. Pero el tiempo de adorar a Dios es el tiempo de adorar a Dios. Y pidámosle a Dios que nos ayude, hermano. Porque por eso muchas veces vienen muchos problemas a nuestra vida, porque le estamos dando ventaja al enemigo. Hay que ver esta noche también, hermanos, si hay altivez en vez de un corazón sencillo. Porque Jesús lo que quiere, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero muchas veces, hermanos, nos cuesta cambiar. Tenemos problemas de carácter, problemas de temperamento. Podemos nosotros meditar esta noche si hemos ofendido a alguien, si lo hemos tratado mal. Dice la palabra de Dios, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahora, ¿por qué manda Dios su palabra? Porque Él quiere que estemos en victoria. Porque Él quiere nuestra sanidad. Porque Él quiere romper ataduras. Porque Él, amados hermanos, Él quiere liberarnos de todo problema, de toda cadena que el enemigo, hermanos, nos haya echado. Hay personas que están luchando con el vicio, ¿sí? Y muchas veces no lo quieren aceptar. Y mientras, como le dije, el primer punto es reconozcamos que necesitamos del Señor. Porque cuando nosotros estamos en un problema, cuando reconocemos que necesitamos del Señor, ahí empiezan a arreglarse las cosas. Por eso es el primer punto esta noche. De repente, hermanos, la iglesia es atacada con depresión. Bueno, yo entiendo que un cristiano no tiene por qué deprimirse. Porque el gozo del Señor, dice, mi fortaleza es. Pero sin embargo, hermano, llega la depresión. ¿Por qué? ¿Pero por qué llega? Porque le damos espacio al enemigo, hermano. Llega la ansiedad y es normal. ¿Sí?
Por nada estáis afanosos, dice el Señor, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Pero cuando llega esa ansiedad, hermano, ese deseo de salir adelante, en vez de estar en la casa del Señor, nos quedamos en la casa. Y ese es el problema. Aprendimos a no quedarnos en la casa friendo los problemas, así nos enseñaron. No, vengámonos a la casa de Dios, hermano, porque vamos a encontrar la respuesta para nuestra vida. Recuerde, hermano, el primer punto es reconozcamos que necesitamos del Señor. Hay situaciones muchas veces, hermano. Estamos hablando de que hay que examinarnos a nosotros mismos. Pero cuando sentimos un síntoma en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al médico, ¿verdad? A que nos examine. Ahora hagámonos la pregunta. El médico nos examinó, nos dio el tratamiento. Y la pregunta es, ¿hemos seguido el tratamiento? Porque muchas veces la enfermedad ahí sigue. Todavía no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque a veces el tratamiento, hermanos, lo cortamos. Tratamiento de 10 días, sí, pero solo tomamos 5 días. Y queremos que ya, dice mi esposa, llegan personas, me dice que una pastilla quieren tomar, si quieren que se curen, quieren curarse con una pastilla. No, es un tratamiento, hermano. Así nosotros, hermanos, tenemos que seguir los tratamientos. Es parte de examinarnos a nosotros mismos. Porque probablemente fue al médico, le dio el tratamiento y no se ha curado. Y está emproblemado. Ahora bien, vamos a ir al segundo punto. La pregunta esta noche es, ¿qué es lo que el Señor nos está ofreciendo? Porque el tema es, atendamos el llamado del Señor, ¿verdad? Así que quiero que busquen Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, mire qué bonito, buenas nuevas a los pobres. ¿Qué significa esa palabra, hermanos? Que aún hay esperanza. Hemos vivido tantos problemas, tantas dificultades y hemos nosotros comprendido que Dios es un Dios de oportunidad. Que confiando en el Señor el mañana será mejor. Que mientras hay vida hay esperanza, sí. Eso es lo que trae el Señor para usted y para mí esta noche. Pero depende de nosotros, hermano, si vamos a atender la invitación. Salvación y vida eterna para todo aquel que le cree. Pero también para su problema, para su dificultad, para su enfermedad, para lo que lo tiene oprimido. Sigamos leyendo. Estamos en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso estábamos viendo, hermano, que hay que examinar nuestro corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo tiene quebrantado? Pues está triste. Yo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Qué es lo que lo tiene triste? Hermano, muchas veces son cadenas. Y son problemas que solo Dios nos puede ayudar. Si usted ya hizo lo suyo, esperemos en lo que va a hacer el Señor. Pero esta noche reconozcamos, hermanos, que necesitamos del Señor. Y atendamos, hermanos, el llamado que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque la invitación sigue abierta, hermano. Esto pasó hace más de 2000 años y todavía el Señor nos sigue llamando. Y todavía el Señor quiere ayudarnos. Si toda la iglesia, hermano, yo a veces me pongo, cuando estoy preparando, hermano, le estoy pidiendo a Dios que me dé palabra. Y yo me pongo, ¿verdad?, en los zapatos de todos los hermanos. Y yo digo, si tan solo toda la iglesia entendiera que Jesús lo único que quiere es ayudarnos. Hermano, no nos alejáramos, no dejáramos solo a la silla, no dejáramos de servirle al Señor. Si tan solo comprendiéramos, hermano, que lo único que Jesús quiere es darnos la bendición para cada día, para nuestro hogar, para nuestra familia. Hermano, fuéramos una iglesia unida, fuéramos una iglesia victoriosa, pero hermano, lamentablemente
el enemigo muchas veces está ganando ventaja, hermano. No le demos espacio a lo negativo, hermano. Mire lo que dice. Dice, seguimos leyendo, a pregonar, dice, libertad a los cautivos. Hermano, aquí no está hablando de las personas que están allá en una cárcel. Si lo tomamos literal, pues también, hermano. La pregunta es, ¿qué cosas nos tienen cautivos? ¿O por qué llegamos a esa situación, hermano? Pero esta noche, hermano, no es solo venir a señalarle, no. Estamos, hermano, diciéndole y estamos aprendiendo, ¿verdad? Que atendamos el llamado del Señor y estamos viendo lo que el Señor nos está ofreciendo. Depende de nosotros si lo tomamos o no, hermano. Si lo tomamos o lo dejamos como hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Mas dijeron, no andaremos. Mas dijeron, no oiremos. Mire qué tremendo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, dice que se paró y empezó a ver y a decir, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a todos los que te han sido enviados. Y empieza Jesús a lamentarse. ¿Cuántas veces quise yo juntarlos? Dice, así como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas. Y yo digo, si Jesús viniera en este momento y viera el montón de sillas vacías, hermano, yo creo que también lo mismo dijera, ¿verdad? Pero esta noche, hermano, lo importante es que usted y yo estamos aquí. Y lo que el Señor quiere es ayudarnos, dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hermano, muchas veces la bendición allí está. Pero el problema, la dificultad, muchas veces nos pone un velo. No nos permite ver, hermano, lo que Dios ya nos dio. No nos permite ver lo que Dios ya hizo o lo que está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos está fallando la fe muchas veces, hermano. Pero dice la palabra de Dios, a poner en libertad a los oprimidos. Si llegó la depresión a su vida, si llegó el problema a su vida, hermano, el Señor lo único que quiere es ayudarnos esta noche. Pero depende de nosotros, hermano, si vamos a atender ese llamado o lo vamos a pasar de largo. Quiero que busquemos para ir cerrando el mensaje, hermano. Isaías capítulo 30. Jesús abrió el libro en el libro de Isaías. En el capítulo 30, el versículo 15. Ahora, Dios espera que acudamos a Él, hermano. Eso es lo que el Señor espera esta noche. Que acudamos a Él, que reconozcamos que necesitamos de Él, que sin Él nada somos. La palabra del Señor dice que en Cristo estamos completos, pero que no se nos olvide. Isaías capítulo 30, versículo 15. Mire lo que dice. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero ¿qué hizo el pueblo, hermano? Y no quisiste. Hermano, estamos viendo esta palabra esta noche para que no nos pase como el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que aprender a sacar, hermano, fuerzas de flaqueza. Hay que aprender, hermano. ¿Por qué digo que hay que aprender? Porque cuesta, hermano. Muchas veces puede más el desánimo que el deseo de buscar a Dios. Y lo vamos a volver a leer para que nunca se nos olvide. Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. ¿Sabe? En pocas palabras, ¿qué dice el Señor? ¿Qué espera que usted y yo hagamos? En medio del problema, en medio de la dificultad, que nos vengamos y nos sentemos, hermano. Que aprendamos a descansar en Él, a esperar en lo que Él va a hacer. Veamos el versículo 18 para avanzar. Ahí mismo, Isaías 30:18. Por tanto, Jehová, mire qué bonito, esperará para tener piedad de vosotros. ¿Qué es lo que va a esperar el Señor entonces? Que reflexionemos, ¿verdad? Que nuestra convicción sea verdaderamente yo necesito del Señor. Y tomemos la decisión, hermano,
de no abandonar nuestra silla, de no abandonar nuestro ministerio, ¿verdad? De no negar nuestra fe, porque allí ya vamos un poquito más, un poco más delicado, que neguemos nuestra fe. Por tanto, dice Jehová, esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Vaya, mire qué bonito. Como le dije, qué bueno es que todos lleguemos a tener, hermano, una fe genuina. Que verdaderamente nosotros depositemos nuestra confianza en el Señor. Confiando que la situación probablemente está difícil, pero que hay una salida, que hay una respuesta. Dice en el versículo 19, ciertamente el pueblo morará en Sión y en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Mire qué bonito. Cuando no nos quedamos allá en casa, ¿verdad? Venimos, tomamos nuestra silla, ¿verdad? Abrimos nuestro corazón para alabar a nuestro Dios. Y si vamos a derramar nuestras lágrimas, pues las derramamos delante del Señor. Pero también le vamos a elevar nuestro clamor a Él. Dice en el versículo 20, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. ¿Cuántas veces se nos ha repetido que Cristo es el camino, la verdad y la vida, hermano? Nadie viene al Padre, dice, sino por mí. Pero hermano, no le demos ventaja al enemigo. No le demos espacio a lo negativo. Recuerde, atendamos el llamado del Señor. Y el llamado del Señor permanece para siempre, hermano. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi carga, porque mi carga es ligera, mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Dice. Así es de que esta noche, hermano, atendamos el llamado del Señor, aprendamos a descansar en Él, pero lo más importante, hermano, que meditemos, ¿verdad? ¿Qué áreas de nuestra vida, qué partes de nuestra vida necesitan ser tratadas, hermano? Y a eso vino el Señor, a dar, dice, libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos de corazón. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre. Gloria al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno. Señor, esta noche queremos descansar en ti, oh Dios Todopoderoso. Toma el control de nuestra vida. Bendice tu palabra, Señor, permite que la podamos llevar en nuestra mente y en nuestros corazones. Que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor eterno, Señor, acudamos a ti, oh Dios. Ayúdanos, bendito Dios, a poner oído dócil, oído atento, Señor, al llamado que tú nos haces.